Bienvenidos a la guía de aplicación, puntuación e informes de la Iniciativa de Expansión de los Proveedores de Servicios de Atención a la Infancia. En la conversación de hoy hablaremos de ¿qué es el proceso de puntuación? ¿Qué ocurre después de presentar la solicitud? ¿Cuáles son los requisitos de información? ¿Qué recursos hay disponibles? La información del plan de negocios se puntuará en las siguientes categorías: experiencia, 10 puntos; mercado y ubicación, 25 puntos; operaciones y personal, 10 puntos; finanzas, 30 puntos; entrevista, 10 puntos. Para poder calificar para la financiación, deben tener un puntaje de 95 puntos o más. Una copia de la tarjeta de puntuación estará disponible. Los 10 puntos de bonificación se detallan en la siguiente diapositiva. Los que no superan el umbral tendrán la oportunidad de recibir asesoramiento para perfeccionar su plan de negocios y podrán volver a presentarlo para mejorar su puntuación. Las entrevistas se realizarán por teléfono. Una vez confirmada su elegibilidad y revisado y puntuado su plan, participará en una entrevista con un asesor de planes de negocio como parte del proceso de solicitud. La articulación de los detalles de su plan durante esta entrevista contará con 10 de los 100 puntos. La entrevista está diseñada para ayudar al equipo de Civitas Strategies Early Start a entender mejor su plan de negocio e identificar las áreas clave en las que el apoyo de un asesor de expansión pueden ser de valor para usted. Durante este proceso, usted puede proporcionar información o explicaciones adicionales que refuercen las respuestas que proporcionó en la parte escrita de su plan. La entrevista también le dará la oportunidad de aclarar sus respuestas escritas. Por ello, los proveedores también pueden recibir hasta 10 puntos de bonificación durante el proceso de la entrevista cuando proporcionen información adicional o explicaciones que satisfagan las áreas durante su solicitud escrita en las que se perdieron puntos anteriormente. Los puntos de bonificación solo sirven para reemplazar los puntos perdidos para aquellos planes que solo necesitan una aclaración mínima durante la entrevista. Por lo tanto, los solicitantes que hayan perdido puntos durante la puntuación de sus planes de negocio y hayan podido aclarar suficientemente estas áreas durante su entrevista, pueden recibir potencialmente hasta 20 puntos totales por sus respuestas a la entrevista. Sin embargo, la puntuación total de estos solicitantes no superará los 100 puntos. Las solicitudes se procesan lo más rápido posible. Sin embargo, deben pasar por múltiples etapas de revisión que pueden llevar algún tiempo. Las preguntas sobre el estado o el momento deben dirigirse a expansion@civstrat.com. Los solicitantes aprobados deben esperar recibir fondos dentro de los 30 días posteriores a la aprobación. El período de revisión de la solicitud será único para cada proveedor. El período de tiempo entre la revisión de su solicitud y una decisión de financiamiento dependerá de los componentes de su plan de negocios y si se necesita información adicional o capacitación. Los solicitantes premiados firmarán un acuerdo de adjudicación y recibirán su financiación mediante depósito directo dentro de los 30 días posteriores a la aprobación. Los acuerdos de adjudicación se enviarán a través de DocuSign y, una vez completados, los beneficiarios de los fondos recibirán información de incorporación de gusto, el sistema de pago de la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil. Los beneficiarios de la financiación podrán ingresar sus propios detalles de pago en el sistema directamente, después de lo cual los pagos se enviarán mediante depósito directo. Todos los ganadores del premio deberán cumplir con el monitoreo y la presentación de informes como condición
para recibir fondos a través de la iniciativa. Algunos solicitantes serán seleccionados para el monitoreo, que consistirá en presentar pruebas válidas de gastos permitidos dentro de cada una de las categorías de gastos permitidos, totalizando el monto del premio previa solicitud. Puede obtener más información sobre esto en la guía de monitoreo. Los destinatarios deberán presentar, utilizando una plantilla proporcionada, un informe provisional y final. Este informe incluirá el número de espacios creados por grupo de edad, el uso de fondos y los planes para mantener los espacios creados. El informe provisional debe completarse antes de la adjudicación inicial financiera operativa. Estos son requisitos para recibir fondos. El incumplimiento puede resultar en la recuperación de fondos o puede poner en peligro la capacidad de recibir fondos en el futuro. Habrá una guía de monitoreo detallada para ayudar a los proveedores a prepararse para el proceso de monitoreo y presentación de informes disponibles en childcare.texas.gov. Ahora vamos a repasar el proceso de adjudicación para negocios de cuidado de niños. Si no hay un permiso nuevo o actualizado en el momento de la solicitud, entonces vaya a los premios de iniciación para los gastos de lanzamiento del negocio. Después puede solicitar y recibir su permiso. Una vez hecho esto, la adjudicación de operación inicial cubre los primeros meses de gastos de funcionamiento. En el caso de las guarderías nuevas o en expansión, con un permiso nuevo o actualizado en el momento de la solicitud, se pasará a las subvenciones de operación inicial para los primeros meses de gastos de funcionamiento. ¿Qué ayuda hay? Antes de solicitarlo, preguntas frecuentes, guía de aplicación, desarrollar su plan de negocios, rúbrica y protocolo de puntuación. Después de aplicar, hasta 3 sesiones individuales de asesoramiento empresarial después de la solicitud para perfeccionar su plan de negocio, recursos adicionales en childcare.texas.gov. Durante la financiación, sesiones de asesoramiento en grupo cada mes sobre los elementos claves del desarrollo de su plan de negocio, el fortalecimiento de su negocio y la implementación del plan. Próximas guías y recursos para negocios de cuidado de niños nuevos y ampliados. Y después de conceder la licencia, asesoramiento empresarial continuo y gratuito para los proveedores autorizados y registrados en childcare.texas.gov. Grantes para proveedores de centros, avance para proveedores a domicilio. Civitas Strategies Early Start para un apoyo específico y especializado en temas clave. Visite nuestra página web en childcare.texas.gov, /childcare-expansion. Si tienen preguntas, no duden en enviarnos un correo a expansion@civstrat.com. Visite childcare.texas.gov para asesoramiento empresarial gratuito y recursos. Muchas gracias.